Bueno, estamos aquí entrando, ya nos estamos conectando. Eh, yo todavía no estamos en vivo. ¿Tienes de pronto una lucecita ya? Oh, ya estamos en vivo en Facebook. Prendo luz, Si tienes una luz, muy mejor. oscura. Sí. Eso. Ahora quedó muy iluminada. No, quedaste muy bien. No, Porque súper, no todavía sí. súper bien. Hola Julián, estoy... Mira, por Facebook no vamos a ver las personas que estén conectadas, pero por Instagram sí, porque utilizando esta plataforma de StreamYard no podemos leer quién está ahí. Entonces, pues saludamos a los que estén en Facebook y ya estoy en el en vivo en Instagram también, Adri, si te quieres meter a verlo, entonces yo te invito. No me sale. Ya, será, ¿no? Sí, yo ya estoy en el en vivo, tú me ves ahí en el en vivo y entras a verlo y yo te invito. Ah, ahora sí. Bueno, aquí ya estás, Ya. ya te voy a invitar, ya estás aquí. Ya vas a entrar a la pantalla. Ya estamos ahí. Bueno, les contamos que estamos haciendo maromas para conectarnos porque, como siempre, esta tecnología nos arrolla. Ahora sí, Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahora tenemos que hacer otra maroma y es bajarles el volumen a nuestros dispositivos para que no tengamos... Hola Lina, hola Lina, hola Julián. Aquí voy saludando a la gente que está en Instagram por ahora. Ya Ay, le yo bajaste miro. volumen. Ya le bajaste volumen. Pues al celular sí. Bájale un poquito al computador también. Esto es Tiene volumen. una cosa loca. Porque entonces, ¿cómo te escucho? Ahí me estás escuchando. Ahí me estás escuchando. Ahí te estoy escuchando, sí. Bueno, tenemos mucho eco, entonces probablemente Tenemos vamos a mucho tener que eco, cortar entonces probablemente la vamos a tener que transmisión por cortar Facebook y la la hacemos por Instagram transmisión por solamente. Facebook y la hacemos por Instagram solamente. Porque si ¿Qué no, si yo le mermo el volumen, ¿cómo te voy a escuchar lo que me preguntas? Trata de disminuirlo casi todo. Ahí sí. Hola, Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? ya. Bueno, creo que tenemos retorno, Bueno, entonces si creo seguimos que así, tenemos retorno, apagamos la entonces transmisión si por Facebook. seguimos así, apagamos la transmisión por Facebook. Ok. Tú Ay, tienes yo no sé audífonos. qué es eso. ¿Tú tienes audífonos? Yo sí tengo unos audífonos, me los pongo. Sí, Pero Sí. por los audífonos me escuchas por no una de sé las... cómo colocarlos. Ah, bueno, espérame. Bueno, tengamos un poquito de paciencia Un poquito de paciencia porque nos estamos porque nos conectando. Estamos en Facebook estamos en Facebook y en Instagram y estamos teniendo problemas con el audio. problemas con el Si audio. sigue así, pues vamos a Si quitar sigue la así, pues transmisión de vamos a Facebook y quitar la seguimos transmisión haciendo de la Facebook. transmisión en Instagram. A ver si de pronto entonces estos nos sirven. Como te digo, esta computadora no es que la conozca mucho.
Ah, está bien. Qué pena que te puse a correr con los audífonos, pero de pronto así se nos mejora. Tranquilo, a ver. Hola Marta Luz, hola Enrique, hola Lina, hola Adriana, hola Julián. No, pero no, no me funciona. A ver de dónde será. Entonces, No, entonces hagamos una cosa, ya. Le pido a la persona, a Juan Pablo, que nos está ayudando con la transmisión de Facebook, que la quite y vamos a hacer solo la transmisión por Instagram. ¿Te parece bien, Adri? pero no sería lo mismo el retorno porque yo le tendría que poner el volumen al Instagram. No, siempre cuando quitamos una de las transmisiones se quita el retorno. Ah, ok, ya. Ok. Es raro, pero eso pasa. Entonces, por favor, voy a salirme de aquí. Hola, ahora sí. Mira que se quitó el retorno. Bueno, ¿me estás escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Adri, hola. Finalmente. Nos vemos aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, también contento pues de estar aquí. Lástima que perdimos estos 5 o 10 minuticos tratando de conectarnos por las dos plataformas, pero pues ya sabíamos que podíamos tener problemas, entonces que no iba a ser posible. Pues yo te agradezco por aceptar la invitación, Adri. Hoy les quiero contar a las personas que nos ven que tengo una persona muy especial invitada y la invité por dos razones especiales. Una es que, como ustedes saben, pues este es un espacio en el que hablamos de temas de crecimiento, de transformación, de equilibrio, de armonía, de luz, de cómo conectarnos con la luz desde distintos caminos. Entonces hoy traemos a una persona que habla con mucha pasión de su camino, el que ella ha encontrado, y que tiene una historia de vida admirable, una historia de vida linda, una vivencia. No es, digamos, una persona que nos va aquí a llenar de teorías, sino que con su vida, con su recorrido, con su camino, nos va a mostrar cómo ella pasó de sentir un vacío grande, de tener una incertidumbre grande en su vida, de no tener claridad en muchos aspectos de su vida, a hoy lograr conectarse con su esencia, con su luz y tener unas herramientas pues para enfrentar su diario vivir siempre pues con el objetivo de crecer, de transformarse, de servir y de impactar a otros. Hablé mucho, Adri, pero quería hacer esa presentación pues de ti según como yo te veo. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, ese es lo que tú has dicho. Después de estar muy perdida, encontré el camino maravilloso que lleva pues a esa eternidad, digo yo, a esa salvación. Mira, yo pues he escuchado algunas cosas de las que tú has hecho para prepararme un poco para esta conversación y me gustó que eso vamos a hablar al final de la conversación, pero quiero empezar con eso ahora, que tú tienes un podcast que se llama Mujeres con Propósito, pero quiero empezar, como te digo, de eso vamos a hablar al final, pero quiero empezar con eso del propósito. Yo escuché en una de tus speech que tú hablabas de que cuando niña empezaste a tener muchos interrogantes de que no te convencía ese tal ciclo de la vida, de que las personas pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, que tenía que haber algo más. Cuéntanos pues de esa primera experiencia de tu como sin sabor de esa teoría. Sí, Francisco, por alguna razón, desde muy pequeña yo le preguntaba eso a mi mamá. Me acuerdo tanto que me cuestionaba y decía, mamá, ¿por qué dicen que este es el ciclo de la vida? Pero eso no me parece lógico. Yo creo que a este mundo debemos venir a hacer algo importante. Yo creo que la vida no puede ser solo eso, creo que debe haber algo más. Y mi mamá siempre me decía que, ay, Adriana, usted sí es muy cansona. Y la verdad es que
en medio de eso, como tú lo dijiste, empecé a recorrer diferentes, incluso filosofías. Hay muchas filosofías en este mundo que te hablan de diferentes caminos. Y yo estuve en muchísimos, incluso hasta llegué a estar en un seminario llamado Caminos, donde, claro, uno en todas estas filosofías encuentra una paz, si encuentras como algunas sanidades, porque creo que todos los seres humanos venimos con un vacío que queremos llenar, ¿cierto? Y algunos más que otros buscamos, ¿cierto? De alguna manera. Yo leía mucho, como te digo, me metí en diferentes filosofías y empecé a tener algunos encuentros, pero de verdad que no llegué a sentirme como me siento ahora. O sea, yo siento que ahora estoy en el camino y lo creo totalmente porque, pues, tú lo sabes que me rijo es por lo que habla la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, pero no quiero que lleguemos allá todavía. Quiero preguntarte o que nos cuentes un poco, porque la primera parte de las conversaciones que yo tengo normalmente con las personas tienen que ver como con sus experiencias en la vida, ¿no? Entonces tú tienes una primera experiencia dolorosa, cuando difícil, que a algunas personas les afecta más que a otras, cuando tú tienes como 12 años, ¿y es cuál? Cuéntanos un poquito qué pasó ahí, lo que tú sentiste y viviste. Sí, yo creo que tuve una infancia muy bonita, pues recuerdo algo muy bonito, un hogar bonito, un hogar en donde se veía armonía, hasta el momento en que mi papá y mi mamá deciden separarse, y para mí eso fue muy fuerte. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas otras personas que también han pasado por lo mismo que yo pasé, y creo que eso sí nos marca cuando los papás toman esa decisión de tomar vidas separadas, y cuando a uno lo sientan. A mí no se me olvida, o sea, yo cierro los ojos y me acuerdo el lugar de la casa donde vivíamos, donde yo crecí. Estábamos en el balcón de la casa, que era un balcón grande, como te digo, tú dijiste, tenía yo 12 años, eso fue unos cuantos añitos, ¿cierto? Porque tengo 49, y yo aún recuerdo ese dolor que sentí cuando mi papá y mi mamá nos dijeron, nos vamos a separar. ¿Con quién escogen irse a vivir? Eso yo no lo podía creer. Además que uno como mujer, como niña, es enamorada de su papá. El primer amor de una mujer es su papá. Y mi papá siempre ha sido mi gran amor, ¿cierto? Y pues en esa época yo sentí que se me estaba quebrando el corazón. Obvio, por muchas cosas uno como que dice, no, pues yo me voy con mi mamá, ¿cierto? Será cultural, no sé, pero todos dijimos, no, pues la mamá. Pero obvio que uno no es capaz de tomar la decisión correcta a los 12 años. El hecho es que ellos se separaron, trataron de regresar, volvieron y se separaron, y todo eso es un dolor y va como partiendo el alma, porque hasta uno se siente culpable. O sea, ¿qué hice yo como niña que pudo hacer que mi papá y mi mamá se separaran, ¿cierto? Ahora pues es que yo como que empiezo a pensar en muchas cosas, o a medida de que he ido pasando por tantas sanidades, porque yo tuve que hacer procesos de perdón hacia mis papás, hacia mí misma, porque tomé decisiones, incluso todo lo que yo viví, ahora entiendo yo por qué no me quise casar sino hasta después de los 30 años. Yo no me quería casar. Tú ya tenías como un concepto del matrimonio en donde implicaba, pues donde había dolor y daños y cosas que te limitaron pues a hacerlo cuando eras más joven, ¿no? Exacto, yo tomé decisiones, a veces no somos conscientes de esas decisiones, pero a raíz de situaciones difíciles, entonces tomamos decisiones
para el futuro, que no sabemos por qué actuamos de cierta forma y es porque de niños tomamos esas decisiones. Entonces yo en medio de ese dolor y que escuchaba cosas, porque entonces supuestamente ellos eran el matrimonio súper ejemplo porque pertenecían a algo del Opus Dei y eran la pareja modelo y de un momento a otro ese matrimonio tan perfecto se rompe y uno como que se le cae todo esos naipes, ese castillo de naipes, ¡trum! Se fue al piso. Y yo Bueno, dije, perdón, ahí ya hay dos, digamos, dos características comunes en las personas buscadoras de llenar ese vacío. Una es, digamos, el vacío como tal, que como tú decías ahora, a unas personas nos impacta más que a otras. Y otra, el tener un gran dolor en la vida, ¿no? Esas dos características casi siempre se unen y hacen que las personas tengamos quiebres y empecemos como a buscar, ¿no? Entonces tú te vas, empiezas a buscar, a leer, empiezas a pertenecer a grupos, empiezas a hacer unos trabajos de perdón hacia tus padres, hacia ti misma, y encuentras finalmente, bueno, eres hasta sacristán, ¿no? En, en la universidad, sí, Francisco, sí, imagínate, yo me fui a estudiar al exterior a una universidad católica y allá pues en la universidad estaba su capilla muy hermosa y a mí siempre me ha gustado trabajar y me ha gustado el dinero, ¿cierto? Entonces, tenía muchos trabajos, o sea, donde había oportunidad de trabajo, estaba yo. Entonces, me ofrecieron cuidar de la iglesia, regar las matas, preparar todo para el padre antes de la ceremonia. Entonces, yo misma, en búsqueda, incluso Francisco, de llenar el vacío que traía desde pequeña, yo dije, me obligó a ir a misa, porque entonces yo pensaba que por ahí podía estar el llenar el vacío que tenía, o sea, es ese vacío con el que nacemos, que buscamos llenar de diferentes formas, y lo que tú decías, y agrégale rupturas, desilusiones, cantidad de cosas, entonces esto va haciendo que el alma se duela más, ¿cierto? Entonces yo me obligaba a ir a misa, le preparaba todo al padre y a mí me tocaba hasta tomarme el resto de vino que quedaba. Yo le dije al padre la primera vez, y yo, entonces, ¿qué hago con este vino? Lo boto y me dijo, pues sacrilegio, pues imagínate cómo, si ese vino es consagrado. Y yo entendía porque yo no fui de una familia religiosa, yo sí estudié en colegios de monjas, pero a raíz de experiencias yo era como que antirreligión. O sea, a mí no me mencionen religión. Entonces yo no entendía todo eso de que el vino me lo tenía que tomar, las hostias estaban ya es que consagradas, entonces eso se tenía que guardar. Y bueno, entonces hasta eso me tocó tomarme el vino y, bueno, y busqué de Dios también de esa forma, siendo bueno, sacristán. pero en paralelo, en ese momento también empezaste, bueno, tú estudiaste comunicación y eres una mujer, pues fuiste una mujer muy exitosa en los negocios y en la vida profesional, estudiaste una especialización en negocios, trabajaste en un canal de televisión, fuiste productora, presentadora, eh, y también en esa búsqueda también ibas buscando afuera, ¿no? En el prestigio, en el poder, en la fama, en el dinero, en la rumba, en el placer. ¿Cómo fue esa parte de tu vida? Sí, porque ahora entiendo, Francisco, que cuando llevamos ese vacío con el que nacemos y a raíz de todo lo que se va viviendo, ese vacío se va incrementando. Entonces buscamos llenar ese vacío, esos vacíos con diferentes cosas. Yo busqué llenar el vacío con el dinero. Desde pequeña buscaba dinero como una mujer vanidosa, entonces me encantaban los relojes, me encantaban las gafas de todos los colores, bolsos, o sea, eran la típica mujer de compras compulsivas. Tú podías ver mi closet con muchas prendas aún sin estrenar.
pero eso llenaba mis vacíos. El maquillaje era, yo podía tener sombras de los mismos tonos, o sea, eso era, o sea, las mujeres que de pronto nos puedan estar viendo y que son así, buscamos llenar vacíos, esos vacíos. Buscaba llenar vacíos en la rumba, era muy rumbera. O sea, con decirte que, no, pues es que donde había rumba, pues yo allá estaba, como vivía en un lugar donde la rumba no era tanta como en el sur, en San Bicho. Entonces yo buscaba con mis amigos encontrarme y mantenía en el carro atrás una maleta con ropa de playa, ropa de rumba, elegante, tutu, de todo. Yo tenía para... Y siempre busqué llenar vacíos con amistades. Siempre, siempre, siempre buscamos, pero no hay algo, sino el camino, pienso, que con el respeto, pues el camino que yo encontré fue el que logró llenar ese vacío. Ahora ya no me interesa tantas cosas que hacía antes. Te quiero como mencionar algo que me impactó cuando escuché a partes de tu historia, y es que cuando estabas pues en el canal de televisión y eras presentadora de farándula, creo, en un canal, bueno, tenías una estilista con la que tuviste en algunos momentos unas conversaciones profundas que a ti no te gustaban como mucho, pero en esa conversación ella te decía, este mundo es como un nido de ratas y usted no pertenece a este mundo. Ella te hablaba de celos, de envidia, de rivalidad, de competencia, de no unas amistades genuinas, reales. ¿Qué pasó ahí con esa estilista? Mira, Francisco, mi estilista, ella era una mujer, yo la veía religiosa, incluso con respeto yo a ella decía la loca porque la veía loca. De todo lo que ella hablaba, yo decía, eso está corrida. Me decía, a raíz de todo lo que se veía en el canal, porque es fuerte lo que uno vive en ciertos lugares y en los canales de televisión, se viven situaciones de envidia tenaces. Me tocó que, por ejemplo, estábamos en vivo y la presentadora principal, porque de pronto pensaba que yo iba por supuesto, porque eso se vive en los canales, ella me desconectaba el audio para que yo no pudiera escuchar al director. Por ende, ella era la que tenía el control y me tenía que decir a mí qué hacer, ¿verdad? Entonces, y así muchas cosas. El jefe que yo tenía era encima de mí queriendo situaciones pues, de abuso, a raíz de que yo no accedía a eso también fue fuerte. Entonces, mi estilista sabía todo lo que yo estaba viviendo porque a veces en el canal tú no encuentras personas de confianza, pero la estilista normalmente se vuelve esa persona de confianza. Y ella era muy linda conmigo. Entonces ella me decía, tú no perteneces a este nido de ratas, Dios tiene grandes cosas para ti. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí, que Dios desde pequeña me llamaba, como seguro nos llama a muchos, a todos los que nos puedan estar viendo nos llama, pero no le escuchamos. Mira, perdona, que hay algo que también, digamos, tú has tenido como varios momentos como bien radicales, bien importantes en la vida, y es que tú empiezas a orar, ¿no? Y a pedir como claridad, como iluminación, como yo quiero algo diferente a esto, que no sabes qué es, pero sigues orando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el fruto de esa oración? Bueno, yo pienso que como nosotros... Espérate, que me han dicho ya varias personas que mi invitada está muy guapa, que está muy bonita. Me escribió otra persona en WhatsApp ahora que qué invitada tan bonita. Bueno, la invitada es muy bonita, pero más que eso, tiene una experiencia muy bonita y una conexión con la luz y con la espiritualidad y una conexión a su modo de vivir con Dios, que es ejemplo y que seguramente por esa conexión se ve aún más bonita de lo que es. Seguro, la gracia... Bueno, así es. Entonces tú oras y encuentras respuesta. Mira, como nosotros nacimos en un país
católico, religioso, ¿cierto? Sobre todo pues en la época de nosotros, que somos contemporáneos, ¿cierto, Francisco? Entonces, era más común que nos enseñaran a orar a cualquier forma, pero decíamos, Dios, ayúdame. Yo no sabía orar, no sabía que orar era solo hablar con ese ser supremo, no. Pero a mi forma yo era, ayúdame, yo no quiero más esto, yo no quiero más esto, porque dentro de mí había esa angustia que en medio del vacío siempre, es algo muy particular, yo sentía acá todo el tiempo como unos nervios. ¿Has visto? Ven, que te interrumpo porque hace Lina una pregunta muy importante. Y ella dice, yo tengo una duda. ¿Ahí le oraba a Dios o cuál era su creencia en ese momento? Porque tú estabas como en muchos caminos y en esta cosa pues de la fama y de la cosa, pero también como hastiada de la vida. Y entonces empiezas a orarle a qué Dios, a cuál Dios, A al que cualquier hubiera. Yo sí sabía que había un Dios creador, el que nos enseñan en este país, que es el Dios, el Padre de Jesucristo. Pero yo no le conocía, ¿verdad? Es por la costumbre, ¿sí? Si tú te vas a otro país, le oraba de pronto a otro Dios, podría ser a Mahoma, pero como yo nací en Colombia, pues entonces a mí me enseñaron al Dios creador de todas las cosas, el Padre de Jesucristo, ¿cierto? Pero yo no le conocía, ahora puedo decir que le conozco, ¿sí? Entonces yo le decía, Dios, ayúdame, yo no sé qué hacer, me siento mal, esto cada vez está peor, como te digo, las presiones, el jefe, yo no quise salir con él, entonces hace que yo empiece a llegar a las 4 de la mañana al canal para salir en el show de las 6 de la mañana, cuando antes yo tenía un horario espectacular y empiezan las presiones por todos lados. Entonces yo estaba mal. Yo le dije, yo no quiero más esto, pues por cosas de la vida, empezaron a hacer recortes, eso fue después del 9/11, porque a mí me tocó el 9/11, septiembre 11, en Estados Unidos, cuando hubo la crisis, y bueno, después de esto empezaron a hacer despidos en Estados Unidos, ustedes saben que se vino la economía abajo, entonces, gloria a Dios, me despidieron, y ahí empecé yo más entregada a otro camino que les mencioné ahora y yéndome como en esa paz, en esa paz. Yo digo que Dios usa todos los caminos para que tratemos de buscarle a Él. Y eso fue lo que a mí me pasó. Él sí me respondió. Esa es la gracia de la que a veces se habla. La gracia de Dios no la merecemos porque somos tan malos, ¿cierto? Hacemos cosas malas, porque yo era una mujer que hacía muchas cosas que yo sé que no le agradaban a Dios, pero Él así se fijaba en mí y quería atraerme a Él. Y bueno, hasta que logré un día tocar ya tanto fondo que yo ya tuve que mirarlo y verlo y tomar la decisión de decirle, es a ti a quien voy a seguir. Bueno, tú, después como de haber decidido aplazar casarte porque pues tu vida era de rumba y de locura y de bacanería y cuál matrimonio, eso es una carga pues muy tesa, pues te casas y estando casada tienes un hijo y ese hijo te pega otra confrontada bien tesa y es, tú eres una mujer exitosa, de farándula, de negocios, de plata, de gafas, de bolsos y ahora te toca cambiar de vida o vértela, saber qué vas a hacer, pues porque vas a ser mamá. ¿Cómo es esa experiencia, Adri? Mira, Francisco, cuando Sebastián llega a nuestro hogar, yo dije, yo no puedo trabajar, yo no me siento capaz de entregar este hijo a una niñera, que es lo que pues se usaba en esa época y mi esposo pues estaba de acuerdo, él también decía, sí, no podemos dejarlo, pero esa parte eh, profesional decía, yo quiero la fama, yo quiero trabajar porque yo he sido apasionada con lo que me gusta, me encanta, lo que todas las áreas de la comunicación me encantan y el trabajo en televisión me encantaba.
Pero a pesar de todas esas malas experiencias, aún yo tenía unas propuestas para seguir trabajando en televisión. Entonces yo era como que, ¿qué hago? Sigo trabajando, pero yo miraba a Sebastián y yo decía, ¿y entonces, y quién lo va a criar? Entonces eso desataba en mí una cantidad de emociones que cuando nosotros no tenemos ese equilibrio, porque yo no sabía cómo manejar mis emociones, ahora he aprendido en este caminar de que el Dios en quien yo creo, mi Señor me ayuda a mi manejo de emociones, ¿cierto? Entonces, yo en esa época me ponía mal, yo lloraba, yo me ponía mal genio, yo era la típica mujer que era mi frustración entonces, y podía coger el carro y eso que tú le pisas el acelerador a lo que como que ya la vida no le encuentras un sentido a pesar de que tienes un hijo y como que se te olvida que tienes una persona a quien sacar adelante y yo le ponía el acelerador y que me pase lo que pase, pero aún, yo digo, por eso creo tanto en el propósito de Dios para cada uno de nosotros, porque Él me guardó y no me pasaba nada. Y bueno, yo era de las que podía coger algo, me sacaba de la rabia y cogía un pocillo y ¡tum! Contra un vidrio, lo que fuera, o sea, era de emociones muy fuertes. Bueno, y con esa experiencia, entonces empiezas a vivir otra, que es muy tesa y que yo quiero que nos cuentes porque tú lo has hecho en el podcast. Entonces, por eso digamos, soy un poquito atrevido en preguntártela porque es algo, digamos, muy privado, pero es tu historia con la que le ayudas a muchas personas, ¿no? Entonces empiezas a verle todas las cosas negativas y malucas a quien es tu esposo y a hastiarte, a hartarte de él y a decir, bueno, esto no va más y nos separamos. Ese es otro momento, digamos, impactante en tu vida, de crisis. ¿Qué pasó ahí? Mira, Francisco, a raíz de que entonces nosotros nos tenemos que venir de Estados Unidos a vivir a Colombia, hubo un pequeño tiempo de separación, mientras que yo me vine primero y él trataba de mirar qué hacíamos allá con lo que teníamos. A raíz, pues, la economía se fue al piso, nosotros también perdimos todo lo que teníamos allá. Entonces, ya él llegó sin dinero, que es uno de los causantes de divorcio, y nosotros estábamos como tratando de ver el que se ponía a hacer acá, pues después de 11 años en el exterior. No es Perdón, fácil. que es una de las causantes de divorcio mientras tú no tengas tu espíritu despierto y Claro, no tengas claridad en la vida y no tengas amor propio y no tengas amor verdadero, ¿no? correcto, correcto. Pero es que cuando vamos a ver, es el porcentaje muy grande de la Es muy población alto. o busca a Dios y por eso estamos como estamos, ¿cierto? Entonces yo estaba en esa situación, yo no buscaba de Dios, mi esposo llega sin dinero, yo sí trabajaba, pero bueno, cuando yo me vine de Estados Unidos empecé a trabajar aquí, pero de todas maneras, como nosotros estábamos acostumbrados a un estilo de vida alto en Estados Unidos, entonces creímos que aquí íbamos a llegar a manejar los mismos carros, a vivir en las mismas casas, a tener el bote y no sé qué, ¿cierto? Y una cantidad de cosas, y no, o sea, nos habíamos quebrado. Entonces, empieza ese distanciamiento, fuera de eso, como ya llevábamos un tiempo como separados, no es fácil volver a la convivencia, y empiezan a surgir esos roces, y la mente es la loca de la casa, Francisco. Yo empiezo a recibir una cantidad de información, de pensamientos en contra de mi esposo, que yo un día dije, se me murió el amor. Y en medio de que hablamos de divorcio, él alcanzó a irse de la casa. Nosotros de todas maneras veíamos a ese niño y decíamos, no nos podemos separar, pero yo decía, ya no te amo. Buscamos ayuda con consejeros matrimoniales, costosos, por cierto, porque no son muchas las personas que quieran hacer lo que tú y yo hacemos, Francisco, que queremos ayudar a la gente gratis. Porque, o sea,
yo lo viví, a mí me cobraban en esa época, estoy hablando hace 12 años más o menos, y me cobraban 100.000 pesos una cita que a lo último éramos, tú eres el culpable, no, tú, y tú, y tú, y no llegábamos como a un acuerdo. Y cuando estamos mal como pareja, la economía se va al piso. O sea, ahí sí es peor, ya ahí sí no hay nada que hacer. Pero Dios fue grande porque yo, en medio de que no lo conocía, yo volvía. Yo recuerdo, Francisco, yo caminaba, vivíamos ya en Río Negro, y yo caminaba por esas calles de Río Negro, estaba tratando de trabajar, y yo decía, ¿yo qué hago? Y yo miraba al cielo y yo decía, pues como si hay un Dios, si tú me pudieras ayudar, porque me sentía vacía, me sentía sola, o sea, con un hogar destruyéndose. Yo no quería que Sebastián viviera lo mismo que yo viví, ¿cierto? Crearle a él ese vacío, ese dolor. Jaime pues tampoco quería eso, pero no sabíamos cómo arreglarlo. Y Dios escuchó mi oración y Él mandó un ángel. Yo pienso que a veces tenemos que tocar fondo para poder levantar la mirada y decir, sí quiero. Porque cuando estamos bien, Dios no nos sirve en la vida. Normalmente le buscamos para que nos arregle el problema, una vez nos lo arregla, a Dios, ¿cierto? O sea, ya se va, ¿cierto? Es el Dios bombero que yo llamo. Pero bueno, Él no fue mi Dios bombero, Él me ayudó, pero yo continué escuchándole. Tú sigues orando, no pierdes lo que inclusive probablemente ni sabías que era, pero es la fe. Y aparece un ángel en tu vida, como tú lo llamas, y ese ángel es una persona cualquiera que aparece y te lleva a una iglesia cristiana. Correcto. Y es ahí donde tú empiezas y tu esposo a encontrar un nuevo rumbo para su relación basado más que en consejos personales o en terapias o en coaches o en psicólogos o en psiquiatras, en la palabra de Dios para tu modo de ver, que esa es la experiencia que finalmente cambia tu sentir, cambia tu ser, cambia tu interior, cambia tu visión que tienes hacia él. Y tú dices en alguna entrevista o en el podcast que descubres que el amor es una decisión, no un sentimiento, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Voy a saludar antes que nos cuentes a Karen, que nos está saludando. Hola Karen, hola Eri, hola Liliana, hola Andrea, hola Pedro, hola Rubén, hola Lina, bueno, José Luis, muchas personas. Los que se nos pasen, pues nos disculpan. Pero volvemos, bueno, a nuestra conversación. Entonces, tú empiezas, eso cambia radicalmente tu visión de lo que es el matrimonio, de lo que es tu esposo, porque, vuelvo a repetir, porque tú reconoces o sientes que el amor es una decisión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el amor es una decisión y qué pasa en tu vida y qué pasa con tu matrimonio? Que estaba pues ya en las últimas. Sí, Francisco, mira, cuando yo llego a esa iglesia, como les dije anteriormente, yo no era religiosa. Es más, yo decía, no quiero saber nada de religión por las malas experiencias que tuve. Pero Dios fue tan bueno conmigo que Él no me dejó ver ningún letrero, Él no me dejó ver nada. Me permitió llegar a donde las personas que hoy son mis pastores, y para mí eran unos consejeros matrimoniales, porque esa persona que me invitó, que yo digo ángeles, porque todos podemos ser ángeles en la vida de muchas personas. Obvio que hay ángeles literales celestiales, pero cuando nosotros nos dejamos usar de Dios para ayudar a otros, nos convertimos en ángeles, ¿cierto? Y estas personas nos reciben con ese cariño, y a mí me mira mi pastora y me dice, pues ella en ese momento pues que no le conocía, y me mira a los ojos y me dice, tú amas a tu esposo. Y yo le dije, yo no lo amo. Y me dice, pero tú sabes que Dios te puede dar un nuevo amor. Y yo en medio de mi incredulidad le dije, pues él puede. Lo dudaba, o sea, yo no creía que podía haber un nuevo amor.
El- nos invitan a unas reuniones de pareja donde empezamos a ver testimonios de otras parejas, a estudiar la Biblia, de qué dice Dios acerca del matrimonio y de la vida como pareja. O sea, yo no sabía que ahí en la palabra de Dios habían instrucciones y guías maravillosas, porque a mí me enseñaron que la Biblia era un libro para viejitos. O sea, pues, no, yo decía, pues, yo no me veía ahí. Y cuando yo empiezo a descubrir todo esto, yo digo, ¿qué? Este es ese libro, Francisco, que es un libro mágico, mágico a lo película. Sí te va transformando, pero no te das cuenta. Y eso me pasó a mí. Llega un momento en que yo empiezo ya a sentir ganas de cogerle la mano a mi esposo. Yo como que, pues, raro. Cuando antes me daba fastidio todo lo que él hacía. No me gustaba cómo caminaba, no me gustaba cómo comía, o sea, a mí no me provocaba que me tocara, nada. Pero ya después que yo empiezo a tener esta transformación, porque es él mismo, o sea, yo digo, ese día que yo voy donde estos pastores y oran por nosotros, nos dicen, venga, ábrenle su corazón a Jesucristo y Él puede hacer de ustedes una vida diferente. Yo lo hice por hacerlo, yo no creía, pero yo dije, bueno, pues es que yo no tenía otra salida, Francisco, era mi única salida. Entonces yo permito que oren por nosotros, sí digo, voy a empezar a ir a las reuniones de parejas y empezamos a ir y todo esto fue transformador. Paso a paso fui recibiendo ya unos sentimientos de ternura hacia él, misericordia, porque Francisco, a veces nosotros a la pareja le pedimos y le exigimos que nos haga felices, y la felicidad no está en el otro, lo que el otro haga por mí, la felicidad está dentro de mí. O sea, ¿cómo Dios me llena tanto a mí? Que no importa el otro, cómo se porte conmigo. Yo incluso empecé a darme cuenta, yo como quiero que el árbol de peras me dé manzanas, no puede ser. Él también era hijo de padres, o es hijo de padres separados. A él no le enseñaron, él no tuvo un papá que le enseñara una cantidad de cosas como esposo, ¿cierto? O sea, que modelara ese ser esposo para que mi esposo hoy en día lo aprendiera. Y yo, ¿cómo iba a querer que él lo hiciera conmigo? Cuando él no lo... Mira, Adri, que nos hacen otra pregunta también muy importante, porque pues en una relación de pareja hay dos, ¿no? Entonces tú desde niña tienes un vacío, lo tratas de llenar con lo de afuera, no se te llena, entonces después empiezas a tratar de cumplir con el checklist de la vida y tampoco se te llena, y llega un punto de quiebre en el que no quiero más matrimonio, no quiero más vida, no entiendo esto cómo es, sigues orando, sigues orando, sigues orando, aparece para ti lo que llamas un ángel terrenal, te lleva a una iglesia, en esa iglesia empiezas a leer la Biblia y a vivir una experiencia que tú sientes transformadora, pero pregunta a esta persona, tu esposo, ¿qué opinaba de todo eso? Es decir, él se dejó llevar, él iba obligado, él tampoco quería, o él sí quería, y él qué opinaba de Dios. ¿Cómo era la experiencia de tu esposo? Mi esposo estaba abierto a trabajar como pareja porque, obvio, él no quería que nos separáramos, y cuando nos preguntaron que si nos amábamos, él dijo, yo la amo mucho, ¿sí? Entonces, él quería ir a las reuniones. Él incluso en este momento no asiste. Él tuvo un tiempo que estaba asistiendo, pero él mismo me dijo, iba como obligado, ¿cierto? El hecho es que Dios me enamoró a mí. Y yo creo que eso fue muy importante, que me enamorara a mí, porque la relación de mi esposo con Dios es el problema de Dios con él, porque esto se trata de una relación de cada uno con Dios. Dios solo tiene hijos, Dios no tiene yernos, Dios no tiene nietos, no. Somos hijos y yo tomo la decisión de ser hija. Ya mi esposo dará cuentas a Dios de su relación. Sí, se dejó y se abrió para que
mejorara nuestra relación como pareja, trabajamos juntos como pareja, ¿cierto? Pero no ha sido la persona Más religiosa como tú. Bueno, y tú ahora que te interrumpí con la pregunta que hizo Lina, estabas diciendo algo que finalmente es el tema de nuestro conversatorio hoy, y es que tú en esa relación que tú empiezas a construir, inclusive de manera inconsciente al principio con Dios, después ya consciente de tu transformación, la fortaleces más, tú ahí empiezas a sentir algo que anhelabas desde niña, y era encontrar un lleno a ese vacío, ¿no? En tu ser. ¿Cómo es eso? O sea, eh, yo te pregunto porque a mí llegan personas todos los días con un sinnúmero de interrogantes, queriendo encontrar respuestas, que al final salen de una misma fuente, que es un vacío, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Entonces, la respuesta que buscan es finalmente cómo llenar ese vacío, ¿no? Pero tú tienes una experiencia que, como dije al principio de nuestra conversación, quiero mostrarle a la gente que los que se sientan conectados con tu experiencia, pues encontrarán por ahí la salida, en llenar ese vacío con una experiencia espiritual, en tu caso religiosa. ¿Qué es lo que sientes y qué es lo que vives y qué es lo que tuviste que hacer o has tenido que hacer para encontrar ese lleno, ese vacío, desde tu experiencia con la religión? Cuando yo llego entonces a esta iglesia, yo empecé a sentir de que como que me estaba saliendo, ¿cierto? La angustia que yo mantenía cada que te digo, empiezo como a sentir que se empieza como a llenar. Entonces, no sé si es inconscientemente o es ya el Espíritu de Dios manifestándose en mi vida, siento que necesito una Biblia porque ni Biblia tenía. O sea, yo era tan poco religiosa que yo no tenía Biblia. En este país hay personas que tienen Biblia en su casa porque es tradición. Yo no la tenía. Yo voy y busco la Biblia y en medio de que yo ya estaba empezando a trabajar, a restaurar mi relación con mi esposo, yo traía todo ese bagaje de dolor que comentamos al comienzo y yo empiezo a llorar, a decirle que me ayudara, empiezo a leer, pongamos los salmos, en los salmos uno se identifica con situaciones de vida. Entonces yo lloraba y yo sentía cosas que habían ahí, de dolor, de frustración, de abusos. Entonces yo le decía, yo me arrodillaba, yo le decía, ayúdame, y yo sentía que él empezaba a limpiarme. Es a través, como te digo, de la Biblia, que es un libro mágico, en realidad es increíble, es que yo no lo sé explicar, pero la misma Biblia dice que ella trae sanidad, que ella es lámpara a nuestro caminar, y eso es lo que ella empezaba a hacer a mí. En mí me iba como llenando, y llegó un día, Francisco, que yo ya no sentía nada acá, o sea, no sentía esa Angustia, ese vacío, ese sinsabor. y yo empecé a sentir esa paz y ese gozo, eso que tú te levantas y todo lo ves hermoso y tú quieres vivir y tú le encuentras sentido a la vida, eso que, o sea, yo no he vuelto a tener un día que no me quiera levantar de la cama porque no tengo motivo, ¿cierto? O sea, yo aprendí a que debo estar agradecida por la oportunidad de vida, porque no quiere decir que porque yo haya conocido a Dios y esté tratando de cada Él no nos suelta, no somos nosotros los que nos soltamos, no quiere decir que no tenga situaciones, claro, hemos pasado por situaciones muy difíciles, pero se viven diferente. Yo ya sé que Él está de mi lado y que puedo sentir angustia, puedo sentir dolor, puedo sentir miedo, pero yo no espero a caer. Yo mismo voy en oración y se las entrego a Él, porque Él dice que le entreguemos todas esas cargas y que la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestros corazones en Cristo Jesús. Y eso yo siempre lo hago. Digo, Perdón, Señor, esa paz que tú dices que sobrepasa todo entendimiento, es decir, está más allá de la razón, y no es posible
digamos, encontrarla a través del pensamiento, sino que es una vivencia, es una experiencia sentida, ¿no? Sí, eso es que la relación con Dios no es teoría. Tú puedes ser un teólogo y puedes no tener una relación verdadera con Dios. La relación con Dios se construye, como todas las relaciones en la vida. Necesitan tiempo, necesitan inversión de mi conversación. Tú no puedes decir que conoces a alguien cuando tú no le escuchas. ¿Tú cómo escuchas a Dios? A través de la palabra. Es su palabra. Entonces yo necesito invertir tiempo meditando en, pongamos, en cualquier versículo. Entonces, eso que tú dices, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es un versículo que está en Filipenses 4:6. Entonces tú vas y te invito a que tú lo leas y meditas en él. Y tú empiezas a sentir esa paz. Porque tú le dices, bueno, si tú existes, porque de pronto puede que tú no creas en el Espíritu de Dios. Hay mucha gente que cree en Dios como el Creador, pero creen que está el Espíritu de Dios y que puede estar dentro de mí, que puede vivir en mí. Muchas personas, la mayoría de las personas no lo creen, porque se llama religión. Y eso no fue lo que Jesucristo vino a enseñar. Él vino a enseñar un estilo de vida que es lo que yo he tratado de vivir, que es lo que él a mí me ha enseñado. No es una religión. Por eso las personas religiosas nos decimos, qué pereza. Porque claro, si la religión muestra lo contrario a lo que se predica, por eso se hablaba de los fariseos. Los fariseos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Sabían mucha religión, pero no la vivían, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que hacer, vivir lo que aprendemos en la palabra de Dios. Él nos habla a través de ella. Y cuando nos está hablando, nos va sanando, nos va llenando ese vacío que traemos desde pequeños. ¿Y sabes por qué lo traemos desde pequeños? Porque somos hechos con sus manos para que nos relacionemos con Él. Y como no nos relacionamos con Él, entonces está el vacío. Pero cuando tú empiezas a relacionarte de verdad con Él, está esa sanidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice, entendimiento, con la razón no es con el Espíritu te llena. Entonces, para ti, ¿podrías resumir, antes de que nos cuentes ya un poquitico del podcast y cómo las personas que apenas te están conociendo se pueden contactar contigo? ¿Tú resumirías que ese lleno del vacío que está dentro de nosotros se puede como completar con una relación fuerte, profunda, directa con Dios? Correcto. Sí, es Una eso. relación verdadera, una relación de entrega, una relación de confianza, una relación que se construye, como todas las relaciones, con Dios. Con Dios. Sí. O sea, es algo tan sencillo, porque es muy sencillo, o sea, no nos compliquemos. Cuando nos complique es religiosidad, y eso no lo quiere Él para nuestra vida. Él dice que en silencio, hay una parte de la Biblia donde dice uno de los salmos, dice, estad solos y sabed que yo soy Dios, que cerremos la puerta y nos encontremos con Él. Es tan sencillo sacarle 5 minuticos, o sea, cuando tú te levantas, sea lo primero que haces, sea en el baño, sea en una habitación, sea donde sea que tú puedas estar consciente de decirle, Señor, gracias por esta oportunidad de vida, te entrego este día. Lees la porcioncita cualquiera, hoy es 10 de febrero, entonces Proverbios 10, Salmo 10, medita en eso, te enseñó algo de que no te angusties, de que le entregues la angustia a Él, hazlo, en el día te estás sintiendo angustiado, ay no Señor, ¿verdad que tú me dices que no me angustie, que tú tienes cuidado de mí? Te entrego esa angustia y hacer el ejercicio, porque cuando hacemos el ejercicio, ¿cierto, Francisco? Tú sabes que cuando hacemos esto, Señor, te entrego esta angustia que siento acá y te la entrego. Tú sientes como ese relief, como esa sanidad. Y ese hacerlo es muy sencillo, es como niños. Por eso nos dice que seamos como niños. Que los niños son sencillos, sin complicaciones. Esa es la relación. Todos los días, un ratico. Digámosle, Señor, gracias. O Señor, estoy tan aburrida. Señor, tengo tanta rabia con el esposo, con el hijo, con el que sea. No puedo más, es más, no quiero vivir más. Se lo decimos, Él está ahí.
Yo digo que él es uno de los mayores desempleados que hay en el planeta, porque él está así esperando a que le busquemos y a que le pongamos trabajo. Pero como no lo buscamos, Yo les dije cuando empezamos esta conversación que esta mujer era muy apasionada y que tenía una historia de vida muy inspiradora. Deniris Jurado dice, qué inspirador, gracias. Lina María González dice, esa es la fe. Sor María Holguín te saluda y te agradece mucho tu testimonio. Y Ospina Araceli García enumera Salmos 46:10 y pone un corazoncito. Yo, pues ya nos quedan 3 minutos, Adri, te pido que nos cuentes 2 cositas. Una, ¿qué es el podcast Mujeres con Propósito que tú acabas de crear? Y las personas que se hayan sentido ayudadas por ti, que quieran contactarte, que quieran ver tus cosas, que quieran hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Alina Franco dice, amo estar cerca de ella. Entonces cuéntanos de tu podcast y cómo te pueden contactar, Adriana. entonces tengo un podcast que se llama Mujeres con Propósito. Puedes encontrarlo en cualquiera de las plataformas que hay, como Spotify, todas esas plataformas donde hay, son como 8 plataformas donde lo podemos encontrar en Amazon Podcast, todas esas plataformas, buscas Mujeres con Propósito y cada semana se debe estar actualizando, o sea, un nuevo programa. Ahí podemos juntas crecer como mujeres. Yo digo, se llama Mujeres con Propósito, pero hasta para los hombres es porque siempre crecemos, o los hombres aprenden a conocernos más mujeres a través de nuestras experiencias. Entonces les invito para que me sigan ahí también por Instagram o Facebook, y es sino que me escriban y yo de verdad... Repite, por favor, tú, cómo estás en Instagram y en Facebook, porque para que las personas te busquen más fácil. En Instagram estoy como Adri López Bienestar y en Facebook estoy como Adriana M. López A. Yo soy López Arango, ¿sí? Y bueno, me gustaría de todas maneras, Francisco, antes de que terminemos, invitar a las personas, y si me permites orar por esas personas que quieran cambiar su vida. Así como yo lo hice una vez, si tú quieres cambiar tu vida, si tú sientes que tu vida está llena de dolor, que tú tienes ese vacío como el que yo tuve algún día, hay esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de misericordia, es un Dios lleno de amor. Y me gustaría que... Claro que sí, claro que vamos a cerrar y les voy a decir a las personas que vamos a cerrar entonces esta conversación tan apasionada, tan fuerte, tan linda, con esta vivencia tuya tan inspiradora, como dice alguna de las personas que está aquí, con una oración por las personas que están aquí, por las personas que necesitan de esa oración. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, cierra tus ojos y vas a abrirle tu corazón a Jesús. Le dices, Señor Jesús, entra en mi corazón, límpialo. Yo reconozco que eres mi Señor, mi Salvador, que reconozco que te necesito. Espíritu Santo, vive en mí y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que el propósito por el cual tú me creaste se haga ahora en un amén con tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús declaro esta palabra viva en ti que estás escuchando este programa. Amén. Y gracias, Francisco, por tu... No, muchas gracias a ti. Una conversación muy rica en tu experiencia, con tu vivencia, con tu cercanía y con tu experiencia en tu relación con Dios. Seguro que va a cumplir el propósito de esta conversación, que es el que hablamos tú y yo antes de sentarnos aquí. Dijimos, si una persona nos ve, o si tocamos a una persona, o si beneficia a una persona, habremos pues ganado el año. Y yo creo que lo lograste hacer con más de una persona, inspirarla y ayudarle con esta conversación. Saludo a Paola Cortés, muy linda, muy especial. Bueno, y a todas las personas que nos han acompañado, les agradezco. Y ahí está Adriana López para que se contacten con ella y busquen sus cosas. Adri, muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias. Dios te bendiga. Gracias. Chao, a ti también. Chao.